Tú la intro, porfa. Bienvenidos sean todos una vez más a tu canal Piedra Bruja, donde vamos a revisar un material de playtest de Wizard of the Coast One D&D. La siguiente iteración de Dungeons and Dragons llega con todo para que tú lo pruebes y aquí te traemos todos los detalles de esta edición que trae especies revisadas, trae dotes revisadas, trae magia revisada, pero por sobre todo trae una clase, Germán, trae al clérigo. Así es, Nico. Y como ya hemos visto en el canal, nosotros estamos sacando videos sobre todos los contenidos de One D&D. Pueden ir a chequear el contenido anterior, que ya se había publicado hace un mes y medio. Fue hace harto tiempo. Estuvimos harto tiempo esperando. Se habló de Sí. las clases expertas que nos dieron bardos, pícaros y exploradores. Y en este video de hoy día justamente el gran peso pesado del que vamos a hablar es de los clérigos, Nico Sattler. Así es, estimado. Los clérigos, al igual que las clases expertas, vinieron con una sola subclase, la básica, por decirlo de alguna manera, la de default, que en este caso es de la vida, por supuesto. Pero incluso esto tuvo grandes cambios porque el diseño mismo de Dungeons and Dragons está cambiando. Y lo veremos entonces al ver el clérigo en todo lo que tiene que traer. Hay que Pero decir que este Unearthed Arcana que salió no solamente es de clérigos, sino que también es, término importante, especies, vamos a profundizar después. Se habla de algunas antiguas razas, hoy en día especies, que van a estar en el juego, pero no, con Nico no queremos comentar todo aquello que parecen cambios provisorios, ¿sí? Nosotros vamos a comentar lo que parece ser una pieza de información como más determinante para lo que va a ser la próxima edición, porque si lo pensamos, hay 12 clases, 13 con el artífice, si las revisan de aquí a un año, 2 años, que va a salir en la edición de One D&D en 2024, no tienen mucho tiempo y espacio para iterar las clases. Mientras que otras cosas como las razas, los Ardling, que están hoy día en el Another Arcana, pero que también estuvieron en el anterior, ya están iterando como con una velocidad mucho mayor. O algunos conjuros, o algunas acciones, algunas condiciones. No vamos a entrar en todo esto que parecen cambios provisorios y vamos a centrarnos entonces en eso. Partamos con las especies, Nico. así es, estimado. Pero de todas maneras quiero decir que si ustedes de verdad se motivan, de verdad les interesa el material y dejan abajo muchos comentarios, muchos likes en el video, podríamos revisar. Yo creo que las especies tal vez tengan un poco más de carne para ser revisadas, pero evidentemente acciones que son una pequeña parte no van a ser revisadas porque incluso aquí en el material de Playtest nos dicen que cosas de balance no van a ser revisadas completamente hasta el material final. Si un Sí. ataque hace un D8 o un D10, son cosas que no son tan importantes y nos animan a fijarnos mucho más en el diseño en general que en esas cosas tan exactas. Pero sí, estimado Germán, tú hablabas de especies. ¿Y qué son las especies en Dungeons and Dragons? Son lo que antiguamente eran las razas. Se ha cambiado el término en general eh, de lo que se refería a esta elección al crear tu personaje. Porque claro, el término correcto, en términos biológicos, es una especie. Un orco y un enano son de especies distintas, no son de razas distintas. Sobre todo porque el concepto raza es un concepto que es difícil de definir, ¿no? Tiene componentes culturales, pero también tiene como algunos componentes fenotípicos. Y tratar de decir que son genotípicos ya sería como extremo, porque todos al final somos mezclas de mil razas y de mil genotipos distintos. Así que yo creo que es un tema que está muy bien empezar a hablar de especies distintas. Algunos dirán, no, pero las especies no se pueden cruzar. Entonces, como por ejemplo los elfos y los humanos que producen semielfos, eso es incorrecto. Incluso biológicamente las especies, interespecies, sí se pueden cruzar. Por eso existen las mulas, por eso existe un cruce entre perro y lobo y zorro y varios caninos y todo ese tipo de cosas. Así que especies, si bien suena como un término más de ciencia ficción, las especies del mundo de Star Wars, es el término correcto que hay que aplicarle también a los mundos de fantasía. Exactamente. La crítica entre comillas, en todo caso, que he visto en otros lados que se le está haciendo el término que es muy científico. Ancestría, líneas de sangre, todos estos términos se están aplicando, pero la verdad yo creo que son simplemente incorrectos. Deberíamos ir con lo que verdaderamente la palabra significa, y por lo tanto, especie es el término que yo creo que en 5 años más nadie
A nadie le va a parecer raro ocupar especies en A fantasía. nadie, exactamente. Sí, Ni nos vamos a acordar que en algún momento le decíamos raza. exactamente. Así que eso, Sí. ¿qué más podemos decir, Nico? Hay tres razas, hay tres razas, el tiro lo dije mal. Hay tres nuevas especies presentadas acá que ya no son nuevas. Una es el Artling, una es el Dracónido y el otro es el Goliath. ¿Qué tienes para comentar al respecto de una o cada una de ellas, Nico? Muy brevemente, como habíamos dicho, vamos a comentar que el Artling ha sido revisado tanto en mecánicas como hasta cierto punto en sabor, En porque concepto, sí. el concepto, porque ahora tienen mucho que ver con los guardinales y mucho más asociados a sus formas animales, lo cual Ujú. curiosamente los guardinales no tienen tanto que ver, entonces termina siendo una cuestión media rara que a mí no me termina de convencer. Así que, si bien yo creo que mecánicamente están más sólidos, en cuanto a sabor están aún peor, la verdad. Me Sí. gustaría ver algo distinto. Como que le sacaron este tema como tan celestial y los trataron de juntar mucho más con las criaturas animalescas, ¿no? Exactamente, sí. Oye, y Goliaths, los Goliaths ganan una especie de ancestría, una herencia directa de los distintos tipos de gigantes, con lo cual hay un match importante hablar de que los Goliaths serían como una especie de semi-gigantes o como son los Tiflin, que no son la primera generación de cruce entre seres infernales o abismales y humanos, esos serían los Cambion, sino que serían descendientes de algún tipo de cruce, algún tipo de influencia, un miembro de la especie poliformado que tuvo descendencia de ese tipo, pero los Goliath en el fondo ahora vienen Goliath de ancestría de gigantes de fuego, de tormenta, de las nubes, de lo que queramos, ya no solamente tan asociado a esa estética de gigantes de piedra como eran los Goliath antiguamente. Exactamente. Los Goliath, y lo pueden ver, por cierto, en la guía sin pantalla, los Goliath que hicimos en tu canal Piedra Bruja, ahí pueden ver el link que está apareciendo sobre nuestras cabezas, pero en general tenían un sabor súper definido. Eran un tipo de gigantoide, eran un Giant King. Ya parecieran ser, como tú muy bien dices, mucho más enfocados a otra parte, a descendientes de dragones y de dragones, digo, de gigantes. Y Exactamente. los dragones eran su enemigo ancestral. Entonces, tal vez por ese lado quieren revivir un concepto y la verdad me interesa ver a dónde va. Aparte de que mecánicamente están mucho más sólidos de lo que eran antes. Mucho más sólidos, pero cuentan una historia más extraña también. Tienen más Sí, magia, tienen poderes de daño con truenos, tienen como una especie de teletransportación. Eh, sí, hay que ver hacia dónde va. Todo parece indicar que esto es un intento, un diseño, a ver si gusta o no gusta, a ver si pega o no pega. exactamente. Y Y, finalmente nos quedan los dracónidos sí, verdad. que no han cambiado mucho en su esencia, en las mecánicas sí cambian, pero tampoco siento que hayan cambiado radicalmente, No, excepto por esta habilidad que tienen ahora nivel 5 que son estas alas espectrales. Llama la atención, sí. no sé si pega, no creo que vaya a gustar mucho, porque justamente los dracónidos estaban siendo definidos como aquellos semidragones o especies dragoniles que no iban a tener alas nunca. Exactamente, no sabemos. La verdad es que nosotros viendo al mismo Jeremy Crawford, a la gente que hace Dungeons and Dragons hablar del tema, decían que esto eran el dracónico default. No era lo que traía Fistbank, que te traía a los metálicos muy bien definidos, a Mm. los cromáticos muy bien A definidos y los a los de cristal. gemáticos. Sí, los gemáticos muy Sí. bien definidos. Eh, Esto era como el default. Y ahora se siente un poquito menos default, tal vez. Mm, sí. Y sí, pero mecánicamente también están muchos mejores. Y hay que ver si gusta o no, porque yo creo que hay mucha gente que al pensar en dragones piensan en volar y por lo tanto yo creo que Tal ven cual. como esto como simplemente un cambio positivo, independiente de que el sabor en el gran esquema de las cosas haya cambiado un poco. Si tú quieres ver el sabor de de esta raza, de esta especie, anda a nuestra pantalla, nuestra tarjetita arriba que está apareciendo también arriba sobre nuestro video sobre los draconios. Sí. Ya Nico, vamos de lleno al clérigo. Tú partiste diciendo algo que es muy relevante. Cuando nosotros estemos mirando el clérigo y todas estas habilidades que se están generando, ciertamente va a haber un problema de ajuste del nivel de poder, del power level, ¿sí? Si son 3 de 8 son 5 de 10 o es un de 6
Eso no es tan relevante porque en este momento hay una transición en los diseños donde un clérigo de One D&D tiene que estar en una mesa donde hay un monje de quinta edición y hay un mago de quinta edición, entonces hay que ajustar primero el clérigo a ese power level y luego podríamos pensar en que cuando estén todas las clases diseñadas se va a hacer un ajuste entre todas las clases a un power level pensado en One D&D y se va a calibrar. Eso Exactamente. evidentemente tiene que pasar así. Sí, el ejemplo que das por lo demás, Germán, es muy bueno. El clérigo por lo de general se asocia a el mago en cuanto a nivel de poder, pero no Claro, tenemos el mago de One D&D, entonces exacto. no podemos hacerlo. Así de sencillo. Exactamente. Y al lado tenemos al monje con su nivel de poder. ¿Poder, Germán? ¿Poder? Ya. Vamos entonces con el clérigo propiamente tal. No sé si queremos... Primero algunos temas generales, ¿no? ¿Sí? Nosotros siempre hemos sabido que los diseños de clase tienen algunos rasgos, ¿no? Muchas clases elegían su subclase a niveles más altos. El clérigo era una de las clases que elegía su subclase a nivel uno porque ya estaba comprometido con una divinidad. A diferencia de los paladines, por ejemplo, que por alguna razón tomaban el juramento con sus valores que eran los que lo movilizaban. Recién a nivel 3 era difícil de entender, pero bueno, habían como paladines no alineados, por así decirlo, hasta que a nivel 3 sí hacían su juramento, mientras que habían clérigos. Bueno, acá pasa esto, po, que se está tratando de ajustar a todas las clases a que elijan su subclase a nivel 3 lo que tiene una serie de consecuencias para diseños de las multiclases y todas esas cosas, porque uno buscaba, sobre todo con los clérigos, que era muy fácil buscar un set de poderes o de competencias con armaduras o con armas específicas, simplemente tomando un nivel de clérigo, pero escogiendo al dios correcto para eso. Entonces te Exactamente. permitía acceder a ciertos conjuros, a ciertas... Habían unas capacidades muy relevantes que hacían que un nivel multiclase de clérigo siempre era una cosa bastante apetecida. Sí, pero ya no podrá ser así, aunque uno de esos ejemplos que tú das lo veremos. Aún algo tiene. Eh, sí, personalmente creo que obviamente quien más sale perdiendo con este diseño de todas las clases eligen su subclase nivel 3 son evidentemente el sabor de cada clase y de cada subclase por más. Sí, Obviamente, porque pasa lo, algo, es como si fueras un acólito de nivel uno a nivel 2 de ningún dios específico, y a nivel 3 te reclama el dios del bien o el dios del mal, es como... A ese nivel de poca definición de la historia podríamos estar hablando. exactamente, y todos los poderes, todos los clérigos por los primeros niveles hacen lo mismo, lo cual Sí, no tiene mucho sentido. Los dioses solo se fijan en algo o tú solo eliges a tu dios a un determinado momento que tampoco hace tanta diferencia como veremos después. Y en general no parecieran tener tanto peso narrativo. ¿A qué dios tú sirves? Y exacto. eso a mí me parece terrible. O sea, lo del paladín ya me parecía malísimo. Y ahora con el clérigo que saca su poder, porque el clérigo en teoría no ha cambiado. Aún eres un escogido de un dios, aún es tu fe en determinada divinidad lo que te da tu poder. Te prestan poder, te imbuyen de poder. Eso en teoría no ha cambiado, pero ahora tu subclase y el dios del sol y el dios de la noche, por los primeros niveles, te dan exactamente lo mismo. Sí. Se entiende a Es nivel ver, mecánico, ¿eh? Porque hay que hacer esa facilitación del diseño de las clases. También didácticamente es mucho más fácil entender que todas las clases tienen esa regularidad y no que cada clase tenía su sí, propia magia y su propia lógica en ese sentido. sí. Así que Pero mecánicamente se nosotros, entiende, pero narrativamente hay un detrimento. de todas maneras, mecánicamente nosotros, creo que lo hablamos en el video pasado, vimos una solución posible, que es dar un beneficio tanto a nivel uno como a nivel 3 para subclase, y así todas las subclases van a ganar algo a nivel 3 ya sea tu primer rasgo o tu segundo rasgo, y al primer uno puedes darle algo que no sea demasiado poderoso, demasiado diametral, pero Determinante, claro. Sí, determinante, esa es la palabra, pero de todas maneras le dé sabor. Lo típico que se justo. me ocurre es darle acceso a otros hechizos a nivel uno Mm. para el clérigo. Podría bastar con eso. Siempre tienes preparado el cantrip luz si eres un clérigo del sol. Así de sencillo. No pido más que eso. Sí, la verdad es que sí, yo estaría de acuerdo que una elección simple, livianita,
de todas las clases para su subclase ya a nivel 1 sería interesante. Vamos a ver qué pasa. Vamos a ver qué pasa. No hemos Muy bien. dicho, Nico, que acá arriba está apareciendo la tarjeta con nuestro video sobre clérigos. Y eso es re importante porque si ustedes necesitan ir a chequear en qué se ha diferenciado el clérigo que estamos hablando hoy día del clérigo anterior, ahí tienen todo el material para que hagan la comparación en el segmento de mecánica. Y la verdad es que todo lo que es la explicación, el concepto, la forma de interpretar y todas esas cosas bien potentes que nosotros hablamos en ese video no cambian. Lo único que cambia es ese segmento intermedio que es el segmento de mecánicas. Así es. Y nos Y vamos a ahora vamos a la centrar en los mecánica del avances, clérigo. ¿no? Ni siquiera vamos a Sí. hablar así como cambian las competencias y... No, no creo. Así que vamos, ¿qué pasa a nivel 1? Porque sigue siendo sabiduría lo más importante, ese tipo de cosas no van a Eh, cambiar. no, no van a cambiar, efectivamente. También armadura mediana, escudos, etcétera, un Las D8, mismas tiras de salvación, pero démosle. eh, pero démosle. A nivel 1, ¿qué es Entonces, lo que pasa? ganas tu canalizar divinidad, estimado Que Germán. antes lo tenías a nivel 2. Antes lo tenías a nivel 2, correctamente, tu canalizar divinidad, ahora lo tienes a nivel 1. Y bueno, lo vemos aquí que tenemos el Turn Undead, que está prácticamente igual a como estaba antes, la primera elección de tu canalizar divinidad, porque tu segundo canalizar divinidad te lo da a tu subclase. Sabemos que eso ya no es así. Y por lo tanto te tienen que dar una segunda elección inmediatamente, que en este caso es Divine Spark. Tú presentas tu símbolo sagrado y tiras un número de 8 como tu nivel de competencia, lo cual puede o bien curar a una criatura o forzarla a hacer una tirada de salvación de constitución. Eso me gusta, para hacerle daño. Acá este uso es dos caras de una moneda, curar o agredir, ¿no es cierto? Está interesante, no te obliga a cerrarte a una de las opciones, sino que tienes las dos abiertas y eso es tremendamente potente, me gusta como diseño. Y al mismo tiempo mantienes el clásico desde primera edición de Dungeons and Dragons, que es el clérigo eliminando o, bueno, expulsando no muertos. Aquí se ¿Qué ha habla cambiado? también de estas acciones mágicas, ¿ah? Eso es como parte de lo que todavía está como calibrándose y todo, cómo se van a definir bien las acciones. Acciones mágicas, eso no es un término que existe en quinta edición, simplemente para que lo tengamos presente, ¿no? Sí, y eso es muy importante porque antes tú ocupabas lanzabas hechizo, spellcasting, y esto no es un hechizo y por lo tanto no estaba asociado a eso. Ahora es una magic action, dejando por lo demás claro que es Que sea lo que mágica. vaya a ser eso, no lo Sí, sabemos. no lo sabemos. Después de eso tenemos Spellcasting también a nivel 1, la habilidad de lanzar hechizos y te dan como siempre recomendaciones de hechizos que preparar, pero aparte de eso te dan la opción de preparar en torno a la lista divina de hechizos. Así es. En eso no cambia mucho, la forma de conjurar del clérigo no ha cambiado mucho. Sí puede ser que cambie algunos conjuros, vamos a hablar de eso en breve, porque esos cambios sí pueden ser relevantes. A nivel 2, Nico, aparece la Orden Sagrada, el Holy Order, donde nosotros vemos presentadas tres opciones. Tú a nivel 2 eliges si te conviertes en un protector, en un erudito, un scholar o en un taumaturgo. Y esas tres opciones definen que tú tengas más habilidades o competencias o capacidades con armaduras con armaduras y armas, ¿o no? Sí, Claro, armaduras y armas marciales. armaduras, las pesadas y las armas marciales, aquí dice. Sí. El erudito, ¿no es cierto? Explícalo tú mejor, porque si no vamos a Sí. estar sin El, pimponeo. Muy bien, el erudito, por otra parte, lo que hace es ganar dos competencias con habilidades, pero además de eso, cuando haces tiradas de habilidad con estas habilidades, le puedes sumar tu bono de competencia. De cierta manera, el erudito entonces pasa a ser Tu bono un de spell sabiduría, monk. Nico. Tu bono de Dijiste sabiduría. competencia. Sí, tu bono de sabiduría, exactamente. Perdón. Y, Y y lo que hablábamos antes de entrar el video, esto básicamente pisa lo que son las clases expertas. Cuando tú ya tienes a nivel bajo, a nivel 4 ya puedes estar maximizando tu sabiduría más 4. O sea, tú tienes varios niveles en los cuales tener una sabiduría alta en esas dos habilidades, por ejemplo, persuasión, que es una habilidad muy útil, eh,
puede ser mejor que ser un experto especializado en persuasión. Es una cosa bastante tremenda. A mí, Sí. en principio me gusta, pero siento que aún así es una cosa muy circunstancial. Va a ser una de las órdenes menos preferidas, yo creo, porque es más bien un diseño como de PNJ, no un diseño de PJ. Es un poco la sensación que a mí me da, como el experto en el templo, en historia y en religión va a ser un PNJ, no va a ser un aventurero jugador. Sí, es extraño el diseño porque por una parte pareciera menos atractiva que Protector o que Taumaturgio, pero al mismo tiempo le pisa la cola a los expertos. Entonces pareciera que aquí realmente tenían que hacer una tercera opción y tiraron lo que se les ocurrió. Eso es lo que yo Lo que creo. tenían a mano. Sí. Y no, nada, pues luego tenemos el taumaturgo que prepara un conjuro de nivel cero extra. Antes eso se llamaban los cantrips, ¿no es cierto? Los trucos. Así que tenemos que ver ahí mucho más de lo que pasa en el diseño general para entender lo que hace el taumaturgo. Pero como sea, esto de que a nivel 2 tú tomes una orden, es interesante mecánicamente, sin duda. Pero nuevamente, a nivel narrativo nos aleja de esta sensación de que tú eres un devoto de un dios, de una divinidad, de una religión. Porque si yo soy un monje budista, pacifista, ¿por qué voy a tener la opción de ser un protector? Si yo soy un clérigo, no sé, de uno de los dioses caballeros de Forgotten Realms, efectivamente los poderes siempre estaban asociados a ser como una especie de protector y andar con la armadura y todo, porque eso es lo que mi orden o mi religión de alguna manera me exige. Entonces, ser el taumaturgo o el erudito en ese contexto también suena como raro, como limitante, ¿no? Quizás deberíamos haber asociado también a la elección del dios ciertas restricciones o ciertas órdenes específicas y también dejar espacio para que se vayan creando nuevas órdenes en nuevos manuales, suplementos, cosas así, en nuevos mundos. Sería muy interesante tener algunos mundos específicos donde ciertos dioses te abren los espacios a órdenes sagradas específicas. Exactamente. Esto es como otra mini lección que antes estaba en la subclase. Antes el clérigo de vía te da Sí, competencia con la armadura pesada, el clérigo de exacto. guerra te da armadura pesada y armas marciales, etcétera. Eh, y sigue siendo extraño porque sigue siendo, yo puedo servir al dios bajo el subtipo, el dominio del dios de la paz, pero andar pegando mazazos a diestra y siniestra, espadazos, mandoblazos, lo que yo quiera. Y yo puedo ser el dios de la carnicería, el dios de la caza indiscriminada, de la masacre, literalmente como existen algunos dioses en Dungeons and Dragons y terminar eligiendo ser muy persuasivo y saber mucho de la naturaleza, lo cual, ok, será. Será. Nótese que el taumaturgo no solamente gana un cantrip, sino que además puede ocupar una vez más su nivel, su Sí, sí, canalizar su divinidad y lo canalizar divinidad. recarga en descansos cortos, lo cual es importante porque vemos una mayor importancia del canalizar divinidad y lo vemos mucho más asociado a la magia. Ahora eres más mago por tener más canalizar divinidad. De acuerdo. Bueno, no lo mencionamos, pero el canalizar divinidad antes se recargaba entre descansos cortos, ahora se recarga, tienes tantos como tu competencia, pero entre descansos largos. Eso quiere decir que escala mucho mejor y va a tener más preponderancia, va a ser una habilidad mucho más confiable también. Sí. Lo cual es bueno. Eso yo creo que es un cambio muy Sí, es positivo. un cambio positivo, definitivamente. Sí. Nico, hablemos de la subclase. Ya anunciamos por todos los lados de que la subclase se gana a nivel 3. Solamente nos presentaron una subclase en este contenido que es el clérigo de la vida. Correcto. ¿Terminamos de ver la clase antes de pasar al clérigo de la vida, Germán? Terminemos en la clase, me parece bien. Muy bien. Vamos entonces a lo que pasa a nivel 4. Bueno, es la dote o el incremento de habilidad, porque ahora el incremento de habilidades es una dote. Es una dote, correcto. No nos olvidemos eso. Pero a nivel 5 aparece este Smite Undead. Así es. Tú, dentro de la zona de tu repeler no muertos, además de eso vas a hacer daño. Así de sencillo, va a ser un número de D8 igual a tu bono de competencia, y eso es el daño que le haces a todas las criaturas que hayas
y que estén bajo los efectos de To Turn Undead. Recordemos que a nivel 5 todas las clases ganaban una especie de superpoder, no hay otra forma de decirlo. A nivel 5 los monjes aturden, los marciales tienen su segundo ataque, los conjuradores tienen sendas habilidades aparte de tener acceso al conjuro nivel 3. Bueno, el conjuro nivel 3 lo va a tener el clérigo igual, pero el clérigo específicamente destruía no muertos de cierto valor de desafío, de cierto challenge rating bajo. Y eso en este momento no está pasando. Eso quiere decir que esta habilidad es más útil contra criaturas fuertes, pero es mucho menos útil contra criaturas no fuertes. Y estoy pensando específicamente en los zombies, que son un saco de puntos de golpe. Anda en promedio cada uno con 22 puntos de golpe. Si yo le hago 3 de 8, mi esperanza de hacerles daño es 9. O sea, es como... Aunque tengo una horda de zombies que yo antes a nivel 5 la podía obliterar con un canalizar unidad, ahora con suerte le quito un poco menos de la mitad del daño. Está bien, habíamos hablado que hay que ver todavía cómo ajustar todo el power level, pero en este caso creo que es un diseño que hace un poco... Vamos a colgarnos de algo que hablábamos cuando hablábamos con el Nico Girvés en los videos que están apareciendo acá arriba de la sexta edición. El Nacho, Nico decía, hay Nacho, poco manejo de otros recursos que no sean los puntos de golpe dentro de un combate de D&D. Y esta era una mecánica que podía generar unos efectos tácticos muy interesantes y que ahora ya no puede hacerlo. Simplemente ir descontando de los mismos puntos de golpe que hace el espadazo del guerrero y el hachazo del bárbaro. sí. El Turn Undead era icónico. De los momentos que yo más recuerdo de lo que podían hacer los clérigos era pararse en un cementerio y destruir a todos los esqueletos, literalmente sacarlos volando. O en una cripta donde los zombies avanzan, despejar la salida y sacar a los inocentes porque la misma aura destruía todo. En cambio, en este caso, volvemos, como tú muy bien dices, al recurso de puntos de golpe. Porque habían otras opciones que tal vez no era la destrucción directa, pero era dejarlos con más condiciones, incapacitados o directa, o crear Aturdidos o aturdidos, paralizados o condiciones o hay. exacto, o convertirlo en piedra, o Sí. sacarle la vida, o qué sé yo. Crear una condición sui generis para directamente el clérigo no hubiera sido una mala solución, de hecho. Pero en este caso se dan simplemente por el daño, que aparte de ser poco, es poco inspirado y además de eso es poco inspirado para el clérigo del pasado, pero también comparándolo con los superpoderes que ganaba un guerrero a nivel 5, Así un es. explorador a nivel 5, etc. Oye, y luego tenemos a nivel 7 algo que va prácticamente en la misma línea. Nosotros tenemos estos golpes benditos, Blessed Strikes. Y esto hace que cuando alguien reciba daño de alguno de tus conjuros o ataques de arma, tú le sumas un D8 de daño radiante a esa criatura. ¿Qué tienes para comentar ahí, Nico? Lo mismo, es poco inspirado. Yo creo que nuevamente tenemos que darle algo, tenemos que ajustar la Sí. capacidad de influir en el juego, entonces vamos a darle un poco más de daño al clérigo y de hecho ni siquiera nos vamos a preocupar de cómo haga daño el clérigo, lo importante es que haga más daño. Sí, Ahí tienes tu exacto. D8. Cada vez que hace daño, que haga más daño, punto. Y que Eso haga es. más daño del mismo tipo y que sea así como, ahora simplemente eres más poderoso. Corta y fome. Como, Sí. a mí no me gusta, aparte de que pisa un poco como la mecánica que le era propia a los paladines, ¿no? Tener algunos ataques que podían hacer daños adicionales en forma de dados, ¿sí? No sé, no sé si me gusta. Entiendo que los paladines van con armas y esto puede ser con conjuro y todo. Pero de alguna manera me recuerda que decirle Smite Undead y Blessed Strike, incluso es como el lenguaje de los paladines. Sí. Entonces hay algo como que termina de no convencerme mucho. Sí. Recordemos que los clérigos a nivel 8 lo que ganaba eran Potent Spellcasting, que le sumaba tu bono de sabiduría a tus cantrips. Cosa que era muy Era importante bueno. porque, primero, escalaba, Sí. ahora ya no escala. Segundo, le daba más importancia a tu sabiduría y por lo tanto un clérigo sin sabiduría no era tan viable. Y tercero, además de eso, mejoraba en sí en los cantrips porque te daba una cantidad de daño que era garantizado. Yo sí o sí a nivel 8 estoy haciendo 4 de daño más uno, mínimo estoy haciendo 5 de daño. Sí. Ahora yo puedo lanzar un uno en el D8 y
Mi super Blessed Strike es equivalente a 2 de daño. Genial. Ahora, yo siempre voy a preferir las mecánicas que tienen que ver no con las características, los atributos, sabiduría, sino que con el bono competencia. Si el bono competencia se sumara como daño, me parecería aún más limpio y más elegante y más poderoso que sumarle el bono de sabiduría. Sí, Y después no, con dote yo creo que buscaría que se sume la sabiduría o se sume, no sé, dar opciones a través de las dotes sí, siempre es algo bueno y la clase debería estar siempre asociada más a los bonos de competencia. sí. No, me parece, me parece correcto. Oye Nico, y el nivel 9 A nivel 2, ¿te acuerdas esa orden en la que tú te juramentaste? Esa en orden el nivel donde 2 tú... en la que te Sí, en el entrenaste, nivel tus 2. maestros Sí, vienen de los exactamente. protectores, de los eruditos, de los taumaturgos, y tú te Tú, vuelves un iniciado en esa orden. Bueno, a nivel 9 olvídalo, porque tomas otra. sí. Sí, la verdad es que eso no era tan importante. Lo que tú ganas, la verdad, no nos importa tanto porque ahora tienes una segunda. Eres tan bacán que ahora, o tan genial, lo siento el chilenismo, que vaya a ganar una segunda orden sagrada. Porque Porque sí. sí. Ahora tú que eres un erudito, empieza a usar armadura. O tú que eras un taumaturgo, no sé, es raro, no hay otra forma de decirlo. Sí, es un poco extraño. Nuevamente, mecánicamente tal vez tenga algo de sentido, aunque yo creo que no tanto, No, porque tú creo que entre más avanzas, más te especializas como personaje. exacto. Eh, no sé si mecánicamente tenga mucho sentido, pero donde definitivamente no le encuentro sentido es en el sabor. Nuevamente, eres un clérigo que pertenece a una orden dentro de una religión en servicio a un dios, pero francamente eres tan poderoso que te vamos a dejar que hagas lo que quieras. ¿Y bajo qué entrenamiento? Porque me imagino que la justificación que tenía de ocupar armadura pesada y armas marciales era que tú te entrenabas en usar eso. Te entrenabas en las habilidades de evangelización al persuadir, o leías mucho sobre la naturaleza, o te adentrabas en los misterios de los poderes de tu divinidad. Pero la verdad es que ahora a nivel 8 toma lo que tú A nivel quieras. 9, a nivel 9. A nivel Sí, 9, a nivel 9, y lo toma siento. otra, así ni siquiera Sí, algo como que tú digas, ya a nivel 2 pasa algo y a nivel 9 pasa otra cosa, pero en la sí, misma línea, no, cámbiate. exacto, porque eso hubiera sido un diseño. Hay otros tres tipos de órdenes que ahora son las órdenes secretas, no lo sé, Sí, los colegios cardenales. Y hay el otros tres círculo tipos de interior, órdenes. claro, es como... Exactamente, los misterios avanzados, qué sé yo. Y por lo tanto tú recibes otras tres opciones que son distintas a las opciones de nivel 2. Tal cual. Eso era una solución, mi querido Wizard of the Coast. No Pero cortar, pegar. sí, no Está cortar, bien. pegar, no cortar, pegar. Está bien. Y de ahí nos queda solamente una como familia de rasgos que son los que a nivel 11 se llama la intervención divina. Antes es básicamente muy parecido a lo que pasaba antes a nivel 10 con la intervención divina, que es uno tiene una chance en un de 100 igual al nivel para que haya un milagro, no hay otra forma de decirlo, y el milagro o podía estar imitando algún tipo de conjuro de clérigo que es tan variado como desde abrir una puerta planar hasta dar una bendición, pero que en principio tú podías recurrir directamente a tu deidad para que te solucionara el problema. Y luego de eso solo vemos dotes y beneficios de subclase, como hemos visto, pero no hemos saltado a lo largo de esta lista, hasta que el nivel 18 mejora tu intervención divina. Ahora automáticamente funciona, no es necesario tirar y lo vuelves a ocupar en 2 de 4 días. Claro, porque antes, en quinta edición, la intervención divina se refrescaba cada 7 días. Ahora está determinado por azar, con 2 de 6. La esperanza sigue siendo 7, pero puede ser 2 días o puede ser 12. Narrativamente creo que es interesante dar como un cierto factor como de azar. No sé si a nivel de la historia eso tiene mucho sentido, porque la verdad es que si estás salvando el mundo y tu Dios es uno de los principales interesados, que te haga esperar 12 días a que te vuelva a ayudar puede ser una cosa más... No sé, hay oportunidades de contar historia. Eso es lo que me gusta que sea al azar. Sí, y obviamente lo de no necesitar tirar el dado, que simplemente tu intervención funciona, era un rasgo que antes estaba a nivel 20, Sí. pero que ahora sabemos que, como todas las clases,
ha pasado del nivel 20 al nivel 18 y a nivel 20 tú recibes un Epic Boon. Exactamente. Lo que tiene todo el sentido del mundo, creo que ya hablamos de esto. Las campañas llegan a nivel 20 y ahí se acaban las sesiones. Todavía tiene un par de enfrentamientos como finales climáticos, pero la verdad es que cuando tú estás a niveles tan altos como nivel 18 y 19, es ahí donde tú quieres aprovechar los mejores rasgos de tu clase y no ver cómo te aparecen y no tener muchas oportunidades para verlos en Y acción. ocuparlo en un combate, en el combate Exactamente. final. Sí, Contra Tiamat. sí. Está muy bien, así que eso es el clérigo, con eso estamos terminando. Yo creo que si le tuviéramos que poner una evaluación al clérigo, una evaluación final, Nico, para este Muy bien. segmento en el que hablamos de esta nueva clase de 1D&D, a mí la verdad es que la encuentro peor, ¿sí? No, no peor en términos mecánicos, eso puede ajustarse, pero en términos de concepto se me desdibuja harto el clérigo. Creo que Uy, hay mucho detrimento en cómo se contaba la historia del clérigo, en cómo se interpretaban las mecánicas en el mundo, en la mesa, en la historia. Y eso hace que el juego pierda un poco, ¿no? Pierda un poquito de imaginario. sí. Estoy plenamente de acuerdo. Yo creo que o bien le pisa la cola a otras clases, asemejándose demasiado, o bien, sinceramente, dentro de sí mismo, dos clérigos van a pasar a ser demasiado parecidos. Y eso tampoco es bueno, porque un clérigo de Poseidón obviamente es distinto a un clérigo de Hermes, por decir algo. Eh, un clérigo de Loki y un clérigo de Thor deberían de ser distintos. Y eso pierde sentido narrativo, pierde historias que contar, pierde personajes que jugar y que se sientan efectivamente como deberían sentirse. Y yo también de acuerdo que si simplemente estamos diciendo mejor, peor, igual, peor es mi evaluación para el clérigo. Oye, habíamos prometido que íbamos a hablar del clérigo de la vida. Hagámoslo rápidamente, Sí, antes así de es, cortar. porque sí, Igual es fácil hablar del clérigo de la vida. Lo que logras hacer es mejorar tus capacidades de sanar. Cada vez sanas más, más puntos, más puntos, más puntos. sí. Maximizas tu sanación. Y eso la verdad es que va en la misma línea, una línea bastante plana de lo que pueden hacer los clérigos, ¿no? Como que el comentario es corto y fome, pero creo que es el diseño que está de fondo es igual. Sí, el clérigo de la vida siempre estuvo enfocado a recuperar más, pero habían algunas cosas que sustancialmente lo cambiaban. El hecho de que tuviera acceso a armadura pesada significaba que estaba diseñado para estar en primera línea, en vanguardia, curando con curar heridas, sino con Palabra palabra sanadora. curadora, exacto. Entonces eso te provocaba, te daba una sensación, te contaba una historia de un tipo de sanador en específico, que el que está adelante, el que corre al combate igual que el resto de sus aliados. Eso ya no está porque ahora no tiene acceso, o todos tienen acceso a la armadura pesada. Pero además de eso, uno de los rasgos más importantes del clérigo de la vida era el que recibía a nivel uno, pues era su canalizar divinidad que le permitía, o sea, perdón, a nivel 2 porque los canalizar de divinidad eran a nivel Venían 2 dos, claro. que le permitía curar simplemente como mágicamente, y esa habilidad ahora también está, pero ahora está a nivel 6 Sí. porque como tienen menos espacios donde poner rasgos que sean tan definitivos, ahora tienen que ponerlo a nivel 6. No lo pueden poner a nivel 1 porque ya no existe a nivel 1. No lo pueden poner a nivel 3 porque tienen que poner otro rasgo. Ergo, tienen que ponerlo recién a nivel 6. Y eso es un detrimento enorme nuevamente al sabor. Aunque la mecánica sea la misma, es el sabor del clérigo de la vía el que nuevamente queda perjudicado. Eso. Bien, tal cual. No, yo no tengo mucho que agregar. Yo estoy seguro que la gente sí nos va a agregar muchas ideas, muchos comentarios abajo en la caja. Eso por favor háganlo. Obviamente también dejamos el enlace a este a Nerd Arcana en la cajita de la descripción del video. Y nada, creo que estamos llegando al final del video. Como habíamos dicho al principio, nos encantaría ver si es que a ustedes les motiva que nosotros hagamos revisiones más exhaustivas de las nuevas mecánicas, hagamos revisiones más específicas. Escríbanos, pídanlo, pidan y se os dará, dice ahí un Sí. libro. A ver qué pasa. Y
Con eso, entonces, Germán, nos vamos despidiendo de todos ustedes. Muchas gracias por ver este video. Por supuesto, si quieren más novedades de One D&D y, por supuesto, otros análisis y, en general, consejos y todo lo que quieran, se vieran videos sobre interpretación en Dungeons and Dragons y en los juegos de rol, suscríbanse a este canal. Pueden suscribirse, hacerle clic en la campanita para no perderse nada y nos veremos próximamente. Cuídense Adiós. mucho. Un abrazo y chao, chao.